Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Hola, estamos de nuevo en Blaze Ministries con Rafael y Adriana trayéndote las Escrituras para que conozcas, para que crezcas, para que entiendas lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz y para que aproveches todos sus beneficios. De hecho, David en uno de sus salmos decía: oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Eso mismo les decimos a ustedes. En la situación en la que estén pensando, ¿qué voy a hacer? Díganse a sí mismos: no puedo olvidar los beneficios de lo que Cristo hizo por mí y para mí en la cruz. Cada situación, cada circunstancia que usted esté viviendo, no importa sea cual sea, Jesucristo la cubrió en su sacrificio. Así que es cuestión de entender qué fue lo que Él cubrió. Es cuestión de entender qué fue lo que pasó en la cruz. Es cuestión de entender qué pasa cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué sucede en mi vida? ¿Qué significa que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué significa que Él me hizo valiosas y grandísimas promesas? ¿Qué significa que todos esos beneficios sean para mí? Y yo aquí, en mi situación, en mi familia, con el problema que tengo, sea cual sea, enfermedad física, problemas financieros, problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas con mi autoestima, problemas en mis relaciones, decaimiento, desespero, depresiones, sentimientos de soledad. Todo está cubierto por la sangre de Cristo y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Siendo hace 2000 años, yo estoy aquí sentado escuchándolos a ustedes y dicen que todo está cubierto. Tanta gente que habla de Cristo, usted por ejemplo un programa de televisión y hay uno diciendo: siembre tanto y en 10 días va a tener el resultado. Y resulta que mucha gente ha intentado eso y no funcionó. Entonces mucha gente se siente como engañada, se siente como manipulada. Tantas personas que dicen que representan a Cristo y resultan cogiéndose la plata de la gente que da los diezmos o las ofrendas. O gente que dice que conoce de Cristo y resulta que cogen la Biblia para pegarle a la gente con la Biblia en la cabeza. Y condenarla. Condenarlos, culparlos, en vez de edificarlos, exhortarlos, animarlos, mostrarles quién es su Dios, mostrarles el amor de Dios. Pero lo que les muestran es un látigo diciendo: yo vengo representando a Dios, escúchame porque es que yo vengo representando a Dios. Y cuánta gente cree que el que le habla representa a Dios y resulta que lo tienes más hundido que quién sabe qué. Nada más porque yo confié que lo que usted dijo era Dios, pero nunca le hablaron el evangelio de Jesucristo, sino que meten a Jesucristo dentro de la ecuación, pero resulta que no le están hablando de Jesucristo, sino que le están cogiendo la ley de Moisés y le están mostrando el castigo porque no has hecho esto y esto y esto y esto. Entonces la gente llega un momento en que se cansa porque siempre le está faltando como el centavo para el peso, como yo nunca voy a alcanzar para poder recibir lo que Cristo ganó porque yo no soy suficiente. Claro, y si no lo consigues, siempre está basado en algo que dejaste de hacer o algo que hiciste mal. Entonces la culpa siempre está basado en tu fe, en tu falta de fe, en lo que tú has hecho, en tus obras. Y siempre ponen ese tipo de ministerio, ese tipo de enseñanza, ese tipo de evangelio, si lo puedo decir así, que realmente no es el evangelio de Cristo. Está formulado en fórmulas. Está basado en fórmulas. Tú haces esto y haces esto y haces esto, por lo tanto obtienes esto. Pero a Dios no es un Dios de fórmulas, Dios es un Dios de principios. Tenemos que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Sería muy sencillo si tú pones siembras $100 y en 24 horas o en 48 horas, como lo dicen muchos ministerios por la televisión y por la radio, siembra esto y en 48 horas tienes un milagro. Si fuese así de sencillo, sería maravilloso, pero la cuestión es que Dios no funciona de acuerdo a fórmulas, sino están en los principios de la siembra y la cosecha, están de acuerdo a los principios de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y lo que nosotros recibimos por gracia
de acuerdo a lo que Él ya ha hecho. O cuántas personas, Rafael, que se ponen como enviados de Dios y se ponen ellos en unos estándares. Yo estoy aquí porque yo he sido santo, porque yo me he santificado, porque yo he llegado a una posición en la cual puedo recibir porque yo he obedecido al Señor. Entonces todo el mundo empieza, ¡oh, wow! ¡Qué maravilloso! Entonces empiezan a ver a esa persona como, wow, te quiero seguir, como si fuera el Moisés, y nosotros somos los pobres de Israel detrás de Moisés, del profeta, en vez de mostrarnos de que yo nací de nuevo, entendí que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, he renovado mi mente a creer la verdad de Dios y por lo tanto el creer bien me ha hecho actuar bien, y a usted el creer bien le va a traer los resultados buenos de Dios. Cuando hablan así, es más sincero, claro. Es más sincero el mensaje, es más real, y ponemos en la misma situación, tanto como al que enseña, como al que está oyendo. Pero muchos se ponen como, síganme a mí, que yo soy la única, o el único. Y la gente empieza es como a seguir doctrinas y dogmas y fórmulas, y paso uno, y tienes que ayudar más, y tienes que dar más, o tienes que estar más metido en el ministerio, y tienes que dar tu tiempo, y tienes que dar tu dinero, y tienes que dar tu mente, tu cuerpo, tu corazón, mejor dicho. No, todo está enfocado en lo que usted haga. En uno mismo, exactamente, en las obras de uno, y no basado en lo que Cristo hizo. Pero la verdad del Evangelio de Cristo, el poder de Dios, no se trata en lo que usted hace por Dios, ni lo que usted ha hecho por Dios, porque la palabra dice que Jesucristo, que Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros, y dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí Jesucristo nos amó y nos salvó porque quiso, Dios quiso, porque nos amaba, no porque nos portábamos bien. De hecho, Él dice, están todos muertos en delitos y pecados. Aquí Jesucristo no salvó a los que estaban ayunando y a los que estaban yendo a la iglesia, a los que se estaban portando bien. Jesucristo vino a salvar a la humanidad, que estaba llena de pecados simplemente porque somos herederos y descendientes de Adán. Y la naturaleza pecadora la heredamos simplemente por ser un humano. Entonces, Jesucristo nos viene y nos salva sin que nosotros hayamos tenido que hacer nada para ganar esa salvación. Correcto. Simplemente creer en su amor, creer en lo inmensamente grande del amor de Dios, que hace eso por nosotros sin merecérnoslo. Pero cuando nos metemos en este tipo de creencia de Rafael de me tengo que merecer lo que Cristo ha hecho por mí, me salgo de la gracia de Dios y me meto en las obras y empiezo a creer que Dios a mí me tiene que recompensar por mis justicias y por mis obras, y empiezo a enseñarle a la gente un evangelio que no es el evangelio, y empiezo a poner unos estándares muy altos para la gente, y la gente se sale frustrando y se sale aburrida porque dice, yo trato pero no puedo. He tratado, y entre más trato, sí, me fue bien una semana, o lo hice bien 2 semanas o 3, pero la cuarta fallé. ¿Por qué fallé? Por mi culpa. Ahora empiezan a condenarse y empiezan a culparse, y es simplemente Satanás se está burlando de la gente. Claro. Porque no se trata de si caí, sigo siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús y me puedo levantar. No, esa religión lo que predica es, si usted cae, espere el castigo divino. Porque en algo has fallado, en algo dejaste de hacer. Y mira, vamos a hablar de un versículo, Adriana, que muchas veces la gente lo toma fuera de contexto, y aunque lo dicen bien, la última partecita, la última frase, ahí es la que la cambian. En Efesios 3, en el versículo 20 dice, y aquel que es todopoderoso, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Fíjate que la última parte dice según el poder que actúa en nosotros. La gran mayoría de la gente piensa que Dios te da mucho más allá de lo que tú puedas, de lo que tú puedas pensar, de lo que tú te puedas imaginar, basado en mi fe.
basado en la fe que yo tengo, basado en mis obras, basado en lo que yo puedo hacer, basado en aquello que yo tengo fe de obtener. Pero date cuenta que este versículo dice que todo eso de que Dios nos puede dar abundantemente más allá de lo que yo pueda pensar o imaginarme, actúa basado en el poder que actúa, que funciona en mí. Y eso es lo que quiero que entendamos. Ese poder funciona en mí. No se trata de un poder que usted va a tratar de obtener. No es un poder que usted está tratando de recibir. Es algo que usted ya le fue dado en el momento en que nació de nuevo. Y se llama la justicia de Dios. Se llama la gracia de Dios. De hecho, en Romanos 5, si nos vamos ahí. Creo que el versículo 17 es el que está buscando. Romanos 5 dice: 17. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es algo que ya está en mí, Rafael. Ahí este versículo que tú leías en Efesios está diciendo por el poder que trabaja en ustedes. Y la gente cree que el poder está quién sabe en dónde, pero que no está en mí, porque yo soy un gusano en esta tierra, que yo soy un pecador y por lo tanto el poder no está en mí. Entonces de pronto Dios con su varita mágica me manda un regalo o un milagro desde por allá, porque el poder está por fuera, el poder no está dentro de mí. Y eso es un error, porque el poder está en mí. ¿Cuál poder? El poder de la justicia. El poder de la gracia, el poder de que nuestro espíritu fue nacido de nuevo, el poder del amor de Dios. Dios me ama, Dios está por mí, no contra mí. Pero cuando yo no me creo estos conceptos, Rafael, cuando yo no me creo estas realidades más bien, sino que creo, yo simplemente soy aquí un pecador y de pronto Dios va a hacer un milagrito por mí. No estoy creyendo que el poder está en mí. Exacto. Pero Adriana, entonces tenemos que llegar a la conclusión, ¿cuál es el poder? ¿Qué poder es ese? ¿Cómo yo puedo actuar ese poder? Y Romanos 1:16 nos da la respuesta. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. El evangelio, las buenas nuevas, el conocimiento y el entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros, ese es el poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces, cuando tú y yo entendemos lo que Cristo ha hecho, la gracia, aquello que Dios nos ha dado, aquello que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, dejamos que esas buenas nuevas, que ese conocimiento de lo de que Cristo ha hecho en la cruz funcione en nosotros, y ese es el poder de Dios. ¿Dónde está eso? En Romanos 1, el versículo 16. O sea que aquí Pablo le estaba hablando a una iglesia, estaba hablando a una región a la cual ya él había llegado. Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está diciendo, vea, yo no me estoy avergonzando de lo que les estoy diciendo ahora. Yo estoy hablando ahora del evangelio. Entiendan que Pablo primero era seguidor de la ley de Moisés. Y cuando estaba siguiendo la ley de Moisés, que era judío de judíos, fariseo, criado o levantado en la escuela de Gamaliel, a tal punto que él perseguía a los cristianos, porque los cristianos decían que por gracia Jesús les había regalado una cantidad de cosas y que no era por seguir todo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, toda la ley. Por lo tanto, como decía Deuteronomio, el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Entonces, cuando empiezan a hablar de que Dios va a regalarle al hombre los beneficios y las bendiciones de Dios, no porque se las merezca el hombre, sino porque Dios ha pagado un precio para que usted las pueda obtener, a Pablo eso decía, esto es imposible, acaben a esos cristianos.
¿Están diciendo ahora que Dios nos ama y nos da por amor las bendiciones? Cuando a nosotros Dios mismo nos dijo en la ley de Moisés que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces no es que Dios haya cambiado, es que en el Antiguo Testamento la ley fue dada para mostrarle al hombre cuán pecador era y para mostrar, mire, si usted quiere obtener las bendiciones, usted tendría que ser perfecto. Pero ahora que Cristo fue perfecto y muere en la cruz, ahora ya Dios nos puede dar las bendiciones, mostrándoles, vean, el único perfecto en esta tierra y el único bueno es Jesús. Por lo tanto, ahora Él va a la cruz y ahora las bendiciones son suyas por lo que mi hijo ha hecho. Pablo, que hizo en un inicio, persiguió a la iglesia. Pero cuando él tiene este encuentro con el Señor, cuando él entiende que todo lo que estaba escrito era para llevarnos a Cristo y para llevar a su hijo Jesús a que pagara el precio de toda la maldición que el hombre se ganó por el engaño de Satanás, es ahí cuando Pablo dice, yo estaba equivocado, yo estaba persiguiendo esta enseñanza, yo estaba en contra de los cristianos y resulta que es la verdad. Ahora las bendiciones es porque Él es bueno, no porque yo sea bueno. Exacto. Y no por tus obras tampoco, ni por lo que puedas hacer, ni por lo que has dejado hacer, sino todo está basado en Cristo. El enfoque está basado en Él, no el enfoque está basado en uno, y ahí está la gran diferencia de lo que hoy supuestamente proclaman que es el Evangelio, y no lo es. ¿Por qué? Porque en el momento que los ojos se quiten de Cristo y se pongan en uno, nos estamos saliendo del verdadero Evangelio, porque si te das cuenta, Adriana, en el versículo 2 de Romanos dice que el Evangelio es de Jesucristo. Léelo, Romanos 1, capítulo 1, versículo 2. Romanos capítulo 1, el versículo 2. Versículo 2. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio es de Jesucristo. Es acerca de Jesucristo. Es Jesucristo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros predicamos o lo que la gente dice que es el evangelio, pero está basado en uno, no es el evangelio de Cristo, no es lo que Cristo ha hecho, no es lo que la palabra dice. Sino que es el evangelio de lo que usted hace para llegar a Dios. Exactamente. Que no es un evangelio. Que no es el evangelio. Porque Pablo nos dice, el evangelio es acerca de Jesús, Jesucristo, no acerca de usted. Exactamente, lo que Jesucristo hizo por ti y para mí, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, el enfoque completo, los ojos siempre tienen que estar basados y la obra final siempre está basada en lo que Cristo ha hecho. En el momento que cambiemos esa perspectiva y cambiemos el enfoque, nos estamos yendo por una línea equivocada. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a la ley y ahí empezamos a hacer nosotros lo que yo puedo hacer para alcanzar la bendición, lo que yo puedo hacer para doblar el brazo a Dios, para que Dios haga lo que Él tiene que hacer, y eso está equivocado. Y ahí es cuando entramos, lo que tú dijiste en un principio, en las fórmulas. Haz esto, por lo tanto obtienes eso. Y Dios no funciona de esa forma. Dios funciona en los principios que Él ha creado en la palabra, y siempre esos principios están enfocados en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Y Rafael, cuando decimos esto, muchos en este momento estarán pensando, ay, entonces si el enfoque solo está en Cristo, entonces significa que yo puedo hacer lo que quiera. Y esto es lo mejor cuando alguien se pregunta eso. De pronto algún oyente que nos está escuchando dice, entonces como solo es Él, entonces ¿yo qué? ¿Me puedo portar mal? Y es ahí, cuando usted se hace esa pregunta, es que está escuchando el verdadero evangelio. La diferencia es que las personas no se hacen esa pregunta en la religión, porque la religión ya les tiene entrenados. Haga bien y obtiene bien. Haga mal y obtiene mal. Por lo tanto, la gente no se hace la pregunta, ¿y si yo hago mal puedo obtener bien? No. Espere el castigo de Dios. Y resulta que el evangelio no es ese. Y de hecho esa fue la pregunta que le hicieron a Pablo cuando Pablo estaba exponiendo el evangelio diciendo, este es el evangelio del Señor Jesucristo. Esto se trata acerca de lo que Jesús hizo, que Él pagó un precio, que Él recibió una condena, que Él tomó la culpa,
que Él sufrió en una cruz para que usted y yo podamos disfrutar de los beneficios de la bendición, que son la sanidad, que son la prosperidad, no la prosperidad espiritual como muchos dicen, no, riquezas, dinero, porque el oro y la plata son de Dios, y si el oro y la plata son de Dios, le pertenecen a sus hijos, no a Satanás ni a los hijos del diablo. Entonces, prosperidad, sanidad, paz para con Dios y los hombres. Tenemos ya alegría, disfrutar esta vida, disfrutar la libertad en Cristo, no tener conciencia de pecado, sino conciencia de justicia. Y cuando uno empieza a disfrutar esos beneficios por lo que Cristo hizo, entonces la gente dice, ¿puedo pecar? No, no se trata de que usted haga lo que quiera e igual haga todo mal, no se trata de eso, pero sí se trata de decirle, Dios lo ama a usted, siendo pecador o no siendo pecador. Así que ahora que ha recibido a Jesucristo y ha sido hecho la justicia de Dios, ahora su naturaleza no es pecar. Ahora su naturaleza es, ¿sabe qué? Me quiero portar bien. ¿Sabe qué? Quiero arreglar las cosas con mi mujer. ¿Sabe qué? No debería tratar así a mis hijos. Quiero dejar la droga, claro. Quiero dejar el alcohol, porque ya la gente entiende quién es. Sí, Adriana, ahora que tú estabas diciendo eso, la gran diferencia del evangelio, del verdadero evangelio, es la relación que tenemos con Dios. Date cuenta que nuestro caminar con Dios está basado en una relación, no en fórmulas, no en procedimientos. Entonces, cuando la gente lo ve como una regla, como si para yo agradar a Dios son unas reglas 1.1, punto 2, punto 3, etcétera, siempre están basados, puedo hacer esto, no puedo hacer esto, puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero cuando lo ves desde el punto de vista de que nuestro caminar con Dios está basado en una relación, uno siempre trata de hacer lo posible para agradar a la otra persona. E igual eso funciona como en un matrimonio. El marido y la mujer, si se quieren y se aman y están en un matrimonio, el uno para el otro siempre quiere hacer lo mejor y lo que pueda agradar. ¿Para qué? Para no estropear esa relación que hay entre ellos. Bueno, el caminar del cristiano es exactamente igual. Yo nunca voy más allá como Dios, voy a hacer esto, pero no voy a llegar al punto en que te voy a molestar, pero lo voy a hacer, pero no, yo sé dónde tengo que parar. Eso no es una relación. Si yo sé que aquello que voy a hacer no va de acuerdo a la palabra, va en contra de los principios de Dios, va en contra de lo que le agradaría a Dios, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces el caminar, el conocimiento de la gracia no es licencia para pecar. Lo que te abre es las puertas del evangelio verdadero, te abre las puertas de lo que Cristo ha hecho para que tú puedas disfrutar toda aquella relación, todo aquello que Dios ha provisto para nosotros. Y lo que tú dijiste fue muy importante, Adriana, que fue el quitarnos la conciencia del pecado. El saber de que estamos libres, de que podemos estar delante de Jesucristo sin ese pesar, sin ese peso en mis hombros de que yo soy un pecador. Pero ahí vamos otra vez, Rafael. Para yo quitarme la conciencia de pecado, me tendría que creer que Dios me regaló algo que se llama justicia. Exactamente. Si yo no me creo que Dios me regaló algo que se llama justicia, y digamos que yo nací de nuevo, pero que solo creo ahí el perdón de pecados si algún día me voy para el cielo, pero tengo conciencia de pecado, esa conciencia de pecado me va a hacer actuar como un pecador. Correcto. Porque como yo pienso, así voy a actuar. Exactamente. Como dice Proverbios 23:7. Pero cuando yo nazco de nuevo y sé que soy la justicia de Dios en Cristo, no porque yo haya hecho ninguna obra, de hecho yo era un hijo del diablo y a mí me lo regaló Dios por lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces ahora que soy la justicia de Dios y yo empiezo a renovar mi mente y recibo ese regalo. Por eso es que Romanos 5:17 dice a los que reciben el don de la justicia. Y esa palabra es la clave, es recibirlo, porque muchas veces la gente lo sabe y lo dice y lo habla, pero lo tenemos que recibir, y cuando tú lo recibes lo tomas y lo actúas. Entonces cuando yo recibo ese don de justicia, entonces mi naturaleza es, si yo me creo que yo soy justo, pues mi fruto, el fruto que voy a dar son obras de justicia.
van a ser obras correctas, porque me creo lo que Dios me hizo. Pero la religión le dice, usted no es lo que Dios lo hizo, usted es un pecador salvo por gracia y se quedó pecador. Por lo tanto, el cristiano común y corriente vive como cualquiera de afuera de la calle, simplemente porque recibió la mala enseñanza y nunca le dejaron ver que era la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto no puede disfrutar de esa relación con Dios, porque siempre en la conciencia de pecado lo mantiene lejos de la presencia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, miren, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Está diciendo, yo no me avergüenzo de estas buenas noticias, de que lo que Cristo hizo es para que usted reciba unos beneficios. Entonces la gente le hizo la pregunta, que es lo que yo les dije, si muchos no se hacen esa pregunta en una iglesia es que no le están predicando el evangelio, porque en Romanos 6 le dicen a Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Lo que estábamos hablando, los que hemos recibido el don de la justicia, ¿cómo vamos a seguir actuando como antes actuábamos si ahora fuimos hechos justos hijos de Dios? Pero si yo soy justo y hago un pecado, entonces me vuelvo injusto. No, sigo siendo la justicia de Dios porque fue un regalo que no me es quitado por mis pecados. Lo que pasa es que esa justicia me ayuda a levantarme de mi pecado las veces que sea necesario. Por eso la palabra dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará. Y de hecho en ese mismo Romanos 6, 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Es que aquí está claro, Rafael. El que no entiende el libro de Romanos no ha entendido el evangelio. Romanos es uno de los libros que menos le gusta a la religión porque no lo saben explicar, porque les tumba todo de que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que nuestras obras son un resultado de lo que entendimos por lo que Cristo hizo y no unos pasos para obtener la bendición. Exactamente. Entonces le hacen la pregunta a Pablo en Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si someten al pecado, somos esclavos del pecado para obedecerle? Pablo le está diciendo, ¿cómo nos vamos ahora a meter al pecado si ya somos la justicia de Dios en Cristo Jesús? Rafael, y suena tan simple y tan sencillo que la gente puede decir, no, yo no puedo creer que si yo me empiezo a creer estos conceptos, yo voy a tener frutos de buen comportamiento. Yo no lo puedo creer. Pero si no lo puede creer, está negando Proverbios 23:7. Y es así, y lo mejor que una persona puede hacer es meditar en ello hasta que ya estés tan lleno de la palabra y tan lleno de su presencia que es algo que es natural. ¿Por qué? Porque la meditación es lo que te permite a ti entender algo, entender estas verdades. Entonces medita en ello hasta que se haga realidad en tu vida y se te quite ese peso del pecado, ese peso de que soy un pecador, pero tienes una relación con Dios, la cual te permite estar en su presencia sin ningún problema. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.